Hola, hoy vamos a empezar una serie de vídeos sobre Plutón en los diferentes signos. Plutón, como los otros planetas transpersonales, es un planeta demasiado lento como para poder interpretar Plutón en un signo determinado tanto en cuanto que características individuales. Plutón tiene una órbita un tanto irregular y por lo tanto cambia mucho el tiempo que está en cada signo. Desde el tiempo que pasa en Escorpio, en su domicilio, que son poco más de 10 años, hasta el tiempo que pasa en el signo opuesto, en Tauro, en su destierro, que son algo más de 30 años, como veis la diferencia es bastante grande. Pero en ninguno de los casos cabe hablar de características individuales, sino de características colectivas. Lo que marca el tránsito de Plutón por un signo determinado es una generación. En este sentido, en ocasiones coincide más y en ocasiones coincide menos con las generaciones, lo que se suele considerar fuera del mundo de la astrología. Bueno, Plutón es el gran transformador. Plutón tiene que ver, como digo, no tiene que ver con la evolución individual, con la órbita tan larga que tiene. Son más de 240 años lo que tarda en dar una vuelta alrededor del zodiaco, sino con la evolución de la humanidad. En este sentido, Plutón es responsable de la evolución de la humanidad, generando grandes transformaciones en la sociedad, en las relaciones sociales, en el ámbito del signo que está atravesando en cada momento. Por lo tanto, toda la generación que comparte Plutón en el mismo signo van a compartir también una forma determinada de enfrentar los desafíos, de enfrentar las transformaciones sociales, puesto que todos han nacido y pasado la infancia mientras Plutón estaba transformando una determinada área relacionada simbólicamente con el signo que está atravesando. También, por supuesto, con la forma de entender el poder, puesto que Plutón es un signo que tiene mucho que ver con el poder. Pero por encima de todo hay que considerar que Plutón es un planeta también responsable de relativizar aquello a lo que damos demasiada importancia, aquello a lo cual sobrevaloramos. Bien, en ese sentido, en las experiencias plutonianas en la vida de una persona, vemos como muchas veces tienen que ver con la cercanía de la muerte, bien la muerte personal, bien la muerte de un ser querido, y ante la cercanía de la muerte, todos aquellos principios sacrosantos que habíamos considerado inamovibles se cuestionan y vemos que cosas que habíamos considerado tremendamente importantes en el fondo no lo son tanto. Esa labor de relativización que tiene Plutón se ve muy claramente en el caso de las generaciones, en el caso de Plutón a través de los signos, en el caso de la evolución colectiva de la humanidad, porque en el paso por cada signo, Plutón obliga a la humanidad a relativizar aquello a lo que había dado demasiada importancia. ¿Cómo? Bueno, pues a través de esa generación en concreto que ve cómo es imposible conseguir aquello que valora tanto en el área del signo que está atravesando Plutón. Y por lo tanto, a través de esa generación, la humanidad aprende que esas cosas se estaban sobrevalorando y en el fondo no son tan importantes. Bien, vamos a empezar con lo que se viene a llamar la generación silenciosa, la generación nacida con Plutón en Cáncer,
entre aproximadamente el año 1914 y el año 1937. Bien, digo aproximadamente porque Plutón está durante una serie de años en un signo determinado, en este caso en el signo de Cáncer, pero al igual que la mayoría de los planetas, tiene un movimiento directo que se alterna con un movimiento retrógrado, por lo cual Plutón entra en un signo determinado, luego retrograda y sale de ese signo, luego vuelve al movimiento directo y vuelve a entrar en el signo y realiza este movimiento varias veces hasta que se queda definitivamente en ese signo por un periodo de una serie de años, y después cuando sale nuevamente ocurre lo mismo, sale del signo y al cabo de un tiempo, unos meses, retrograda y vuelve a entrar en el signo. Luego vuelve a salir. Y esto lo puede hacer varias veces, entrar, salir, por lo cual vamos a ver ahora las fechas exactas en las que Plutón estuvo en Cáncer y por lo tanto las fechas de nacimiento que se corresponden con esta generación. Bueno, aquí podemos ver los periodos en los que Plutón estuvo en el signo de Cáncer. El periodo principal es este que aparece en rojo, del 27 de mayo de 1914 al 7 de octubre del 37. Pero, como digo, entró antes en el signo, en varias ocasiones entró y volvió a salir. La primera vez que entra es el 11 de septiembre de 1912 y está hasta el 20 de octubre de 1912. Después retrograda, vuelve al signo anterior y vuelve a entrar el 10 de julio de 1913, se queda hasta el 28 de diciembre de 1913. Y es, como digo, el 27 de mayo del 14 cuando entra definitivamente. Después del 7 de octubre del 37 sale del signo de Cáncer, pero después retrograda y vuelve a entrar el 26 de noviembre del 37, está en Cáncer hasta el 36 de agosto del 38, vuelve a salir, retrograda y vuelve a entrar el 8 de febrero del 39 hasta el 14 de junio del 39, en el que ya abandona el signo de Cáncer definitivamente. Es decir, que podríamos considerar que está desde 1912 hasta 1939. Bien, durante este periodo, ¿qué es lo que va a transformar Plutón profundamente en la sociedad humana? Bueno, pues aquello relacionado con el signo de Cáncer. Cáncer simboliza fundamentalmente la familia, pero no la familia nuclear como se concibe en la mayoría de los países del norte actualmente, sino la familia amplia en el sentido del clan, la tribu a la que se pertenece. Y si ampliamos esto un poco, el país, la patria. El concepto de patriotismo, tiene también mucho que ver con el signo de Cáncer. También, lógicamente, las tradiciones, el pasado, aquello que se ha transmitido de generación en generación en nuestro grupo familiar, étnico, y que constituye nuestras raíces. Las raíces es algo que también tiene mucho que ver con el signo de Cáncer. El hogar, lógicamente, los sentimientos asociados a la familia nuevamente, y Cáncer es el domicilio de la luna, por lo tanto tiene mucho que ver con la figura de la madre y la maternidad. Y bien, en tanto en cuanto que madre, es mucho la figura de la madre nutricia, la que alimenta. La familia es el lugar en el que nos sentamos alrededor de la mesa y comemos todos juntos. La alimentación, por lo tanto, también tiene mucho que ver con el signo de Cáncer. Bien, este es el área en el que se van a centrar las grandes transformaciones. Vemos que empieza el tránsito en 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. No había habido una guerra tan destructiva hasta entonces y que también que se extendiera tanto en el espacio, que tantos países estuvieran involucrados.
Y por lo tanto, con esta guerra se produce la destrucción y la separación de multitud de familias. El concepto mismo de familia de alguna manera se tambalea un poco durante este periodo. Pero mucho más allá el concepto de patria, porque bueno, vemos por ejemplo cómo con la Primera Guerra Mundial desaparecen nada menos que 4 imperios. Es decir, el que miles de personas o millones de personas que pertenecían antes de la Guerra Mundial al Imperio Austrohúngaro o al Imperio Otomano o al Imperio Ruso, bueno, después ya no pertenecen a esa, deja de ser su patria porque desaparecen esos imperios. Alguien que estuviera en un país a lo mejor que pertenecía a cualquiera de estos imperios, podía ser ruso, podía ser otomano, pero después de la guerra cambia su nacionalidad, es decir, la nacionalidad deja de ser algo tan fijo, tan invariable. Por lo tanto, la sensación de pertenencia, la sensación de patriotismo también se tambalea bastante. Se tambalea también bastante porque cuando empieza la Primera Guerra Mundial, bueno, nadie duda, todo el mundo va a luchar en una guerra que consideran que va a durar muy poco tiempo y que van a vencer rápidamente al enemigo, van a luchar por la patria. Bien, la guerra se prolonga mucho más de lo que habían pensado, se convierte en una carnicería y el concepto de patria, por primera vez en la historia, se tambalea bastante y se empiezan a producir deserciones masivas en los dos bandos. Y no solo eso, sino que el concepto de yo pertenezco a esta patria, defiendo a esta patria y el del otro país es mi enemigo, también se empieza a tambalear por primera vez en la historia en el caso de una guerra. Y vemos cómo los soldados empiezan a confraternizar para espanto de sus jefes, de los mandos que persiguen este tipo de cosas, incluso matando a sus propios soldados para cortar de raíz esta confraternización con el enemigo. Bueno, vemos cómo se produce, por ejemplo, en Navidad, comidas confraternizando o partidos de fútbol confraternizando con quien está en la otra trinchera, eso es lo que quien tenía que ser el enemigo. Como vemos, el concepto de patria se tambalea tremendamente con la Primera Guerra Mundial. Pero no solamente. Hemos visto que también Cáncer es el domicilio de la luna y la figura de la mujer cambia radicalmente. La mujer que estaba hasta entonces subordinada al hombre y cuyo papel en la sociedad era el de madre, casi exclusivamente, se cambia. ¿Por qué? Bueno, porque durante años millones de hombres van al frente y millones de hombres mueren en el frente y vuelven muchos muertos y muchos con tremendas heridas y que le impiden llevar una vida normal. Por lo cual, todo el tejido productivo queda en manos de las mujeres. Y ahí se produce un empoderamiento de las mujeres que, por primera vez en la historia, se dan cuenta de que pueden desarrollar absolutamente cualquier actividad que desarrollan los hombres exactamente igual o mejor que ellos. Bueno, esto da comienzo al moderno feminismo. Hasta entonces podíamos hablar de que existía el sufragismo, pero este cambio del sufragismo al feminismo se produce a partir de este empoderamiento. La sociedad cambia radicalmente también, el papel de la mujer y la subordinación de la mujer cambia radicalmente a partir de este momento. A pesar de que las élites patriarcales pretenden al acabar la guerra mundial volver a la situación anterior y convertir esto en un paréntesis en la historia en la que las mujeres han hecho de todo y crear el Día de la Madre, como que se crea al acabar la Primera Guerra Mundial, intentando devolver ese papel de que la mujer tiene que ser madre exclusivamente, no se consigue.
esa profunda transformación, una de las transformaciones más profundas que tienen lugar en la sociedad humana a lo largo de la historia, tiene lugar en este periodo con Plutón en Cáncer, el domicilio de la Luna. Y esto se ve muy claramente en el periodo que viene después, también con Plutón en Cáncer, la llamada Belle Époque, los felices años 20, en el que el papel de la mujer en la sociedad se ve completamente transformado. Son mujeres empoderadas e independientes, que se nota desde la forma de vestir, que cambia radicalmente. Son aquellos vestidos largos hasta los tobillos, que les impedían realizar un montón de movimientos y que eran una forma, en el fondo, de sumisión también, desaparecen, pasan a la historia. Desde la forma de vestir, como digo, hasta la forma de actuar, de comportarse en sociedad, todo el comienzo de lo que hoy en día entendemos como liberación de la mujer, todo ese cambio profundo tiene lugar con Plutón en Cáncer. Bien, vemos cómo el desmembramiento de las familias ha tenido lugar durante la Primera Guerra Mundial, pero no solo, también con el fenómeno de la emigración masiva desde Europa hacia América, se produce la desmembración de las familias. El proceso ha comenzado antes, pero con Plutón en Cáncer se vuelve muy palpable como las familias no son algo invariables, sino que también se desmiembran, no solo por el efecto de la guerra, sino por el efecto de la emigración. Pero también el concepto de la patria se tambalea, se resquebraja con el tema de la emigración, porque millones de personas pasan a tener dos patrias, la de su país de origen y la de su país de acogida. Y ven cómo, bueno, lo de la patria como la madre era una nada más, a la que se tenía fidelidad toda la vida y se tenían unos sentimientos que te apegaban a ella. Cambia radicalmente cuando uno pasa a tener dos países que puede considerar suyos. Y en ocasiones, después de muchos años de instalarse en otro país y no volver al país de origen, se consideran más argentinos o cubanos o venezolanos que españoles, por ejemplo, o alemanes o italianos. Con lo cual, el concepto de patria, bueno, puede cambiar como no se había planteado a ese nivel tan grande tampoco nunca en la historia. Bien, aparte de la emigración, después vienen los felices años 20, la Belle Époque, y después viene la terrible crisis del 29. Emigración, Primera Guerra Mundial y crisis del 29, los tres tienen algo en común: una crisis tremenda en la alimentación, unos problemas muy grandes para millones de personas para conseguir alimentarse. La alimentación, el signo de Cáncer nuevamente. Llegan los años 30 y empieza la sociedad de las masas y la sociedad de las ideologías. Fundamentalmente, el fascismo, nazismo, comunismo, anarquismo se extienden por todo el mundo y la gente se siente hermanada con sus hermanos de ideología y muchas veces peleadas, se producen rupturas intrafamiliares entre padres e hijos y entre hermanos porque no consideran que tengan lazos afectivos con la gente de su propia familia si está en el partido contrario, si está en la ideología contraria. Y en cambio se consideran hermanados con gente que vive en otros países. El concepto de patria nuevamente se tambalea porque ideológicamente son sus hermanos. Bien, este periodo también en muchos sitios vemos cómo se produce un intento de volver a las raíces. Las raíces, el signo de Cáncer, en
En la Italia fascista, por ejemplo, se intenta volver a los orígenes de Italia como considerando sus orígenes el Imperio Romano. En España también vemos cómo el fascismo recupera el concepto del imperio español perdido como las raíces a las que hay que aferrarse. En Alemania pasan 3/4 partes de lo mismo. En Japón, el volver al pasado, a las raíces, identificarnos con ellos como un intento, al igual que la ideología, de tener una familia sustituta cuando el concepto de familia y de patria lleva muchos años desmoronándose. Bien, vemos también cómo incluso hay personas de esta generación que han llegado a vivir las 2 guerras mundiales, los mayores de la generación. Incluso países que no han participado en las guerras mundiales, como es el caso de España, vemos que no se han librado de esos 2 conflictos. Lo podríamos analizar país por país. En el caso de España vemos la guerra del Rif con Marruecos, con una tremenda mortalidad que supuso también un cuestionamiento del concepto de patria y una tremenda desmembración de familias, y después la guerra civil, que fue 3/4 partes de lo mismo. Entonces vemos cómo esta generación es una generación que ha crecido sin familia, sin comida, con guerra. Es una característica de toda la generación. Y si muchas veces sin tener tampoco la familia sustituta, porque les ha fallado la patria y el patriotismo, y les ha fallado la ideología también, porque vemos cómo la gente que se aferró a esas grandes ideologías de masas después sufrieron grandes decepciones a cuenta de ellas, cualquiera de esas ideologías. Entonces, en muchos casos esta infancia que han tenido, este mundo en el que les ha tocado nacer y crecer, implica que, como digo, que se encuentran sin los lazos afectivos de pertenencia a la familia, pero también no olvidemos que es la generación silenciosa, es una generación que ha crecido en condiciones muy difíciles y ha aprendido que muchas veces la propia supervivencia dependía de estar callados y echar las orejas. Hay estudiosos que dicen que el nombre de generación silenciosa se debe a que de adultos tuvieron que callarse frente al macartismo, pero no solamente es eso, es lo que han aprendido de niños, que hay que estar callados para sobrevivir en muchas ocasiones. Muchos de ellos durante toda su vida están buscando esa familia que no han tenido. Y igual que la han buscado la familia sustituta en la ideología, por ejemplo, la buscan en la familia que ellos mismos crean. Estas familias no les van a dar el sentido de pertenencia y la estabilidad emocional que daban las familias antes, porque estamos frente a un tremendo y profundísimo cambio social que ocasiona Plutón en el signo de Cáncer. Entonces vemos cómo la familia que ellos crean es una fuente, en muchos casos para esta generación, de sufrimiento en vez de realización. Se encuentran con hijos que ya pertenecen a otra generación y que no le dan tanta importancia a lo de estar callados
pero tampoco le da tanta importancia a la sensación de pertenencia, esa seguridad de pertenecer a la misma familia, porque lo que buscan es el desarrollo individual, muchas veces separándose de la familia. Eso de la familia como algo sacrosanto, como la tabla de salvación a la que intentan agarrarse en el naufragio emocional que supone sus vidas por la infancia que han tenido, sus vidas sin familia, sin patria. Bien, se encuentran con que tampoco lo pueden encontrar en la familia que ellos crean. Bueno, porque esto es el gran desafío generacional que tienen, es precisamente aprender el desapego. Así que vemos claramente qué es lo que la humanidad ha sobrevalorado de manera excesiva y que por lo tanto cuando llega Plutón, relacionado obviamente con el signo de Cáncer, se encarga de hacer ver a la humanidad y hacer ver a través de esta generación que hay que moderar, que no es así, que es excesivo y que tiene que transformarse. Bueno, pues el apego, precisamente por esta generación, por eso esta generación, su mayor desafío es el desapego, lo que más les cuesta. Ese apego tremendo a la familia y a la patria. Ya nunca, ni el concepto de familia ni el de patria va a poder ser como era antes de 1914. Y esto, a pesar del sufrimiento que supone, especialmente para la generación de Plutón en Cáncer, obviamente, supone, como todos los tránsitos de Plutón por los signos, un paso en la evolución de la humanidad. La relativización, en este caso, del concepto de familia y el concepto de patria. Como que lo hace Plutón, como hace las cosas siempre, haciendo imposible que esta generación tenga lo que más piensa que necesita, lo que más quiere, que es una familia estable que les dé la sensación de raíces y de estabilidad emocional y como familia grande, como gran clan, gran tribu, como gran familia, ese clan, esa tribu. Y la segunda cosa que Plutón transforma profundamente a su paso por Cáncer, como hemos visto, es la posición de la mujer en la sociedad, la luna regente de Cáncer, y la relación entre hombres y mujeres, que de la subordinación histórica de milenios pasa a un comienzo imparable para dar comienzo a otro tipo de sociedad en el cual las mujeres se sienten empoderadas y no van a consentir, cada vez lo van a consentir menos, ese papel de subordinación. Bueno, este es resumido la explicación de la generación de Plutón en Cáncer. El próximo vídeo veremos la generación de Plutón en Leo. Si os ha gustado el vídeo, darle el me gusta y ponerme en los comentarios lo que os ha parecido. Y suscribiros al canal para que se os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Hasta pronto.